Las guerras no comienzan con disparos ni explosiones. Comienzan mucho antes, cuando una decisión aparentemente controlada activa fuerzas que nadie puede detener. En 1914, Europa llevaba años acumulando tensión. Imperios enfrentados por territorio, poder y orgullo. Alianzas diseñadas para disuadir conflictos, pero que en realidad los hacían más probables. Todos sabían que el sistema era frágil. Todos creían que podrían manejarlo. Ese fue el primer error. El 28 de junio de 1914, el asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo no creó una guerra mundial. Lo que hizo fue exponer un mecanismo que ya estaba armado. Austria-Hungría no reaccionó buscando estabilidad, sino control. Emitió un ultimátum con condiciones que sabían difíciles de aceptar. No se trataba de negociar, sino de justificar una acción ya decidida. Serbia cedió en casi todo, pero no fue suficiente. La respuesta estaba escrita antes de ser leída. A partir de ese momento, la lógica dejó de ser diplomática y pasó a ser mecánica. Rusia se movilizó para no perder influencia. Alemania respondió para no quedar en desventaja. Francia activó compromisos que no podía romper sin perder credibilidad. El Reino Unido entró al conflicto cuando las fronteras neutrales fueron cruzadas. Cada país creyó que reaccionar rápido era la mejor forma de evitar un desastre mayor. Ninguno se detuvo a pensar que todos estaban haciendo exactamente lo mismo. Las decisiones no se tomaron pensando en millones de muertos, sino en horas, días y posiciones estratégicas. Los líderes hablaban de campañas rápidas, victorias decisivas y guerras cortas. Los planes militares se basaban en movimientos precisos, cronogramas rígidos y la idea de que el enemigo colapsaría antes. No había margen para errores, retrasos ni resistencia inesperada. La guerra moderna estaba a punto de demostrar que esas suposiciones eran falsas. Cuando Alemania activó su plan para evitar una guerra prolongada, cruzando Bélgica para derrotar rápidamente a Francia, el conflicto cambió de escala. Un movimiento diseñado para ganar tiempo terminó ampliando el frente y sumando nuevos enemigos. La guerra que debía resolverse en semanas comenzó a estancarse. El avance se frenó. Las líneas se alargaron. El desgaste empezó a reemplazar a la maniobra. Para entonces ya no se hablaba de evitar la guerra, se hablaba de sostenerla. Las movilizaciones masivas atraparon a millones de hombres en una maquinaria que no podía detenerse sin colapsar. Cada día sin victoria hacía más difícil retroceder. Cada pérdida aumentaba la necesidad de justificar lo ocurrido. La guerra dejó de ser una decisión política y se convirtió en una obligación. Nada de esto ocurrió por un solo error. Ocurrió por una cadena de decisiones racionales tomadas en un sistema irracional. Cada paso parecía lógico desde dentro, pero juntos construyeron un conflicto imposible de controlar. La Primera Guerra Mundial no estalló de golpe. Se activó pieza por pieza hasta que ya no hubo forma de apagarla. Y cuando el mundo se dio cuenta de lo que había hecho, ya era demasiado tarde. Una vez que la guerra comenzó, la lógica inicial se desmoronó rápidamente. Los planes que dependían de movimientos rápidos y decisiones precisas chocaron con una realidad mucho más caótica. Las líneas de avance se detuvieron, los ejércitos se atrincheraron y el conflicto entró en una fase que nadie había previsto. La guerra dejó de moverse, pero no dejó de matar. Cada metro ganado costaba cientos de vidas. Cada intento de romper el frente terminaba en el mismo resultado: desgaste. Las trincheras se convirtieron en el símbolo de ese fracaso estratégico. Kilómetros de tierra removida, barro constante y una vida marcada por la espera. Los soldados ya no luchaban por conquistar territorio, sino por sobrevivir al siguiente día. Las decisiones tomadas en despachos lejanos ahora se traducían en órdenes repetidas una y otra vez, aun cuando los resultados eran siempre los mismos. Avanzar significaba morir. Detenerse significaba admitir que el plan había fallado. A pesar de las pérdidas, los líderes políticos y militares continuaron apostando por la victoria final. Retirarse no era una opción aceptable. Cada año de guerra hacía más difícil justificar los sacrificios realizados. Millones de muertos exigían una razón. Esa presión empujó a los gobiernos a seguir adelante, incluso cuando ya no existía una estrategia clara para ganar. La guerra se sostuvo por inercia, alimentada por el miedo a reconocer el error. La tecnología amplificó el desastre. Ametralladoras, artillería pesada y gases tóxicos transformaron el campo de batalla en un espacio donde la defensa siempre tenía ventaja. Las ofensivas masivas, pensadas para quebrar al enemigo, solo lograban aumentar las cifras de bajas. Sin embargo, los mandos insistían. Cambiaban nombres, ajustaban horarios, modificaban rutas, pero repetían la misma lógica. El resultado no cambiaba. Mientras tanto, las sociedades que sostenían la guerra comenzaban a resentirse. Economías enteras se volcaron al esfuerzo bélico. La vida civil se reorganizó alrededor del conflicto. Las promesas iniciales de una guerra corta ya no se mencionaban.
Ahora se hablaba de resistencia, de honor y de sacrificio inevitable. La guerra dejó de ser una decisión puntual y pasó a formar parte de la identidad de los países involucrados. Cada nueva ofensiva era presentada como la que finalmente rompería el equilibrio. Cada fracaso era explicado como un paso necesario. Así, la guerra se prolongó no porque todos creyeran en la victoria, sino porque nadie supo cómo detenerla sin enfrentar consecuencias internas. El conflicto ya no respondía a la lógica militar inicial, sino a la necesidad política de continuar. En ese punto, la Primera Guerra Mundial se había transformado en algo distinto a lo que había comenzado. Ya no era el resultado de una serie de decisiones mal calculadas, sino una estructura que se sostenía a sí misma. Un sistema donde retroceder parecía más peligroso que avanzar. Y mientras esa lógica dominaba, el final seguía sin verse con claridad. Cuando la Primera Guerra Mundial finalmente terminó, el mundo que la había iniciado ya no existía. 4 imperios colapsaron, millones de personas murieron. Otras tantas regresaron a casa marcadas física y mentalmente por una experiencia que ningún plan había previsto. Sin embargo, lo más importante no fue solo lo que la guerra destruyó, sino lo que dejó sin resolver. El conflicto terminó en los campos de batalla, pero continuó en las decisiones que siguieron. Los acuerdos de paz no buscaron estabilidad, sino compensación y castigo. Se redibujaron fronteras sin tener en cuenta realidades culturales o políticas. Se impusieron condiciones que humillaron a países enteros. Se sembraron resentimientos bajo la promesa de que así se evitaría otra guerra. En lugar de cerrar heridas, muchas se profundizaron. Las mismas lógicas que habían llevado a la guerra siguieron presentes, solo que ahora con más rabia y menos margen de error. La Primera Guerra Mundial se presentó como la guerra que acabaría con todas las guerras. La realidad fue distinta. Las decisiones tomadas entre 1914 y 1918 crearon el terreno perfecto para el siguiente conflicto global. Economías debilitadas, sociedades fracturadas y líderes que aprendieron las lecciones equivocadas. No se entendió cómo evitar la guerra, sino cómo prepararse mejor para la próxima. A nivel humano, las consecuencias fueron aún más profundas. Una generación entera creció con la guerra como experiencia central. El trauma, la pérdida y la desconfianza se normalizaron. La violencia dejó de ser una excepción y pasó a formar parte del paisaje político del siglo XX. La idea de que los conflictos podían resolverse rápidamente desapareció. Pero fue reemplazada por algo peor: la aceptación de la guerra como herramienta recurrente. Nada de esto fue inevitable desde el inicio. Cada etapa ofreció oportunidades para detenerse, negociar o retroceder. Pero esas opciones se descartaron una por una en nombre del prestigio, la seguridad o el miedo a parecer débiles. La historia no avanzó empujada por una sola decisión fatal, sino por muchas decisiones pequeñas que, juntas, crearon un camino sin retorno. La Primera Guerra Mundial dejó una advertencia clara. Cuando los sistemas se vuelven rígidos y las decisiones se toman sin margen para corregirse, el error se vuelve permanente. No importa cuán racional parezca una acción aislada. Si nadie se detiene a cuestionar el conjunto, el resultado puede ser devastador. Las guerras no nacen del caos absoluto, sino de la acumulación de decisiones mal evaluadas. Y aunque este conflicto pertenece al pasado, su lógica no lo hace. Las mismas ideas de reacción inmediata, de alianzas automáticas y de conflictos aceptados como inevitables siguen apareciendo en distintos momentos de la historia. La Primera Guerra Mundial no fue solo un evento histórico. Fue una advertencia que el mundo aún no ha terminado de escuchar.